semana y sé que lo seguirás haciendo, Señor. Nos provees, nos guardas, nos bendices y todo lo debemos a ti, Padre, y por eso agradecemos. Queremos pedirte, Dios, tu palabra sea viva, Señor, en nosotros, que se haga una realidad y podamos, Dios, recibirla, escucharla con corazones abiertos, dispuestos, Padre, entendidos en que tú eres el que habla a través de la Escritura. Toma mi vida, Señor, y la vida de mis hermanos que están aquí, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 6, por favor. Es otra profecía, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Y tenemos ahí un pasaje de la Escritura que nos va a decir o nos va a enseñar algo, creo yo, muy importante. Isaías capítulo 6, por favor. El profeta Isaías, le pongo rápidamente en contexto, es uno de los profetas, quizá después de Elías, Moisés, más destacados. Incluso se le conoce como el profeta mesiánico porque él es el que profetiza acerca de la venida del Señor Jesucristo. ¿Estamos? Entonces es importante, y él vive aproximadamente unos 600 años antes de Jesús. Entonces esto que usted va a leer ahorita pasó hace como 2600 años. ¿Está bien? Dice el versículo 1, por favor, del libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1, dice así, escuche con atención. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Amén. Vamos a dejarlo ahí. El que está escribiendo esto es Isaías, ¿verdad? Lo sabemos. Isaías tiene una visión, incluso el capítulo dice así: visión y llamamiento de Isaías. Lo curioso de este pasaje, mis queridos hermanos, es que nos introduce con una situación que usted puede decir: pues a mí qué me importa. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo, dice Isaías, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Qué necesidad tendría Isaías de decirnos que fue esta visión que le ocurrió justo en el año que se murió Usías? Que aquí nos aclara que es el rey de Israel en ese momento. Y se lo vengo diciendo últimamente: todo lo que está escrito en la palabra de Dios, nada tiene desperdicio. Todo tiene que estar ahí por algo, todo nos tiene que indicar algo. ¿Estamos de acuerdo? Nada está de relleno. Cuando el Espíritu Santo de Dios inspiró la Escritura, la palabra de Dios, cada palabra fue trazada con la intención de enseñarnos y decirnos algo, ¿verdad? Jesús dijo que en ella tenemos la vida eterna. En la Escritura está la vida eterna. Cuando la escudriñamos, cuando tú la tomas en tu casa y la lees, porque yo creo que ustedes leen la Escritura en su casa, aquí siempre generalmente lo digo cada que me paro aquí, es importante que usted tome así como toma su celular, ¿verdad?, para revisar cosas que a veces ni nos interesan. Yo le invito a que tome un tiempo y abra la Escritura, porque Dios le va a hablar. ¿Cuántos lo creen? ¿A cuántos les ha hablado a través de la Escritura? Yo creo que a todos. Nos habla cuando estamos aquí, pero cuando tú estás en casa, donde quiera que tú tengas un tiempo, una oportunidad, vea la Escritura. La Escritura, la palabra de Dios es viva. ¿Estamos de acuerdo? Y la palabra de Dios es vida para usted y para mí. Entonces dice que en el año que murió el rey Usías, tiene esta visión Isaías. ¿Y cuál es la visión de Isaías? Le voy a hablar en realidad de 2 personajes: de Usías, que es el rey, y de Isaías, que tiene la visión. ¿Cuál es su visión? Él ve un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y nos describe a los serafines. Cada uno tenía, ¿cuántas alas? Si lo está leyendo ahí conmigo, 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. ¿Y qué hace cada uno? Dice que están hablando y dan voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. La visión que tiene Isaías es que él alcanza a ver un trono grande, sublime. Sublime quiere decir que está más allá de lo indescriptible, que está más allá de lo que alguien puede tener o puede alcanzar a expresar o describir. Y entonces dice que las faldas, ¿verdad?, de ese trono, en donde desemboca, cubre todo lo que es el templo. ¿Cuál templo? Recuerda que hemos hablado acerca de que se reconstruyó el templo, ¿verdad?, donde se adoraba a Dios. Bueno, ahí eso se cubre y se llena de la gloria del Señor. Y nos describe que Isaías ve a unos seres que él describe como serafines.
¿Estamos? Digo, no es el tema, pero nada más para que tengamos una idea. No nos habla de ángeles, nos habla de serafines, que en el entendido de la Biblia es como que otro nivel, ¿verdad? De estos seres celestiales y angelicales que están al cuidado del trono de Dios. Y esta idea errónea que a veces nos hemos hecho o que nos han pintado de que los ángeles son esas bolitas de carne cachetoncitas con alitas, no tiene nada que ver con lo que es un ángel, ¿verdad? Que ya lo hemos explicado. Un ángel es una cosa completamente diferente. Generalmente cuando un ángel se le aparecía a alguno de los personajes de la escritura, ¿qué es lo que generalmente le dice? No tengas miedo, ¿verdad que sí? Porque ha de ser muy probable que ver una cosa de esas cause miedo por la descripción que nos da la Biblia. Pero aquí nos describe lo que es un serafín. Para empezar dice que tiene ¿cuántas alas? 6. Con 2 cubren sus rostros, ¿se lo está imaginando? Con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan y encima hablan y empiezan a adorar al Señor diciendo que Él es santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y rematan diciendo: toda la tierra está llena de tu gloria, amén. Entonces Isaías tiene una visión maravillosa. Él ve a Dios. Ahora yo le quiero preguntar a usted: ¿ha orado en alguna ocasión alguno de ustedes, mis hermanos, diciendo: Señor, quiero verte? ¿Alguien le ha dicho alguna vez a Dios así? Creo que hemos orado, ¿verdad? Hasta lo cantamos, ¿no? Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Naturalmente, un ser humano en la condición de ser humano es imposible que podamos ver a Dios. La Biblia dice que nadie puede ver a Dios porque si lo viéramos moriríamos. Es tan terriblemente santo que nuestra humanidad pecadora no lo aguantaría. Pero entendemos que cuando le pedimos a Dios que queremos verlo, estamos hablando en un sentido espiritual, ¿verdad? En el sentido: Señor, muéstrame dónde estás, guíame, dame dirección, yo quiero verte. ¿Sabes? Porque las personas que tienen comunión con Dios y pueden ver a Dios en términos espirituales son dirigidas por Dios. En otras palabras, tienen comunión. ¿Alguien se acuerda de Moisés? Moisés, dice la Biblia, que vio a Dios. Vio la espalda de Dios. Ahora, Dios no tiene espaldas. Dios no es un ser humano. Es un antropomorfismo para dar a entender que Dios tiene una espalda, ¿verdad? Así como que le atribuimos una cualidad humana a Dios solamente para entender lo que Dios está haciendo. Cuando yo les digo que la mano de Dios esté sobre ustedes, no es que Dios tenga una mano, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios es espíritu. Simplemente es una forma de expresar que la bondad de Dios, que la mano de Dios te pueda sostener. Entonces Moisés ve a Dios y no solamente lo ve, sino que habla con él. ¿Y qué sucede cuando él tiene un encuentro con Dios? Moisés, ¿verdad? Baja del monte resplandeciente, tiene comunión con Dios, habla con Dios. Vamos, crea una relación. Yo lo he dicho infinidad de veces desde este lugar. Cuando el Señor Jesús, cuando Dios nos creó, nos hizo seres relacionales. El evangelio es relacional. ¿Por qué? Porque nuestra primera relación es con Dios y con el prójimo, ¿verdad? Por eso el Señor dice: amarás a Dios con toda tu mente, fuerza y corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Pero la primera relación que usted y yo tenemos que tener es conocer al Señor y tener comunión con Él. ¿Alguien está entendiendo lo que digo? Bueno, pero regrese conmigo al versículo 1. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, yo vi al Señor, en lo que le acabo a muy grandes rasgos de describir. Pero ¿qué tendría que ver entonces que fue el año que se murió Usías? Para usted y para mí tal vez no dice mucho, pero para quien está escribiendo esto y para quien lo está leyendo en su momento, tiene mucho que decirle. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Dios, en este caso Israel, aunque ya está dividido el reino y es el reino de Judá, ellos constantemente se olvidaban de Dios. Yo sé que usted ha leído la Biblia y se dará cuenta que constantemente el pueblo de Dios se olvidaba de Dios y entonces empezaba a adorar ídolos. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Y empezaban a adulterar, ¿verdad? Con otros dioses. Eso Dios le llamaba idolatría. Y entonces de vez en vez Dios venía y les llamaba la atención. ¿Y sabes por qué a veces se olvidaban de Dios? Porque entraban en zonas de confort, en zonas de seguridad. Dígame si no nos pasa a los seres humanos. Cuando todas las cosas están bien, difícilmente te acuerdas de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tienes el bolsillo lleno de dinero, cuando tienes una buena cuenta bancaria, cuando estás pleno de salud, cuando no te duele nada, cuando todo marcha bien en tu matrimonio, en tu relación con tus padres o con tus hijos, difícilmente nos acordamos de Dios. Cuando tu trabajo está prosperando, cuando tu negocio está siendo próspero, difícilmente nos acordamos de Dios. ¿Verdad que está de acuerdo conmigo? ¿Cuándo es cuando a veces recurrimos a Dios? Cuando aprieta el zapato, cuando hace hambre, cuando las cosas en las que confiábamos
se acaban. Y es lo que le está pasando al pueblo de Israel. Mira, en el año que murió el rey Usías, tendríamos que ver quién es el rey Usías para entender lo que está intentando decir. Vaya conmigo al segundo libro de las Crónicas, por favor. Gloria a Dios. Capítulo 26, es un poquito atrás. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 26. Y dice así, voy a leer los primeros versículos. Ahí nos dice quién es Usías. Mientras lo encuentra lo leo. Dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Tenemos un dato. ¿Quién es Usías? Es un rey. ¿Cuántos años tenía cuando comenzó a reinar? Dice ahí, dígame cuántos. 16. ¿Cuántos? ¿Alguien de aquí tiene 16 años? ¿Los de allá arriba? No, creo que no, ¿verdad? ¿Alguien tiene 16? ¿Qué estaba usted haciendo a los 16 años? Todavía lo vestían de marinerito, seguramente. Todavía se sonaba la nariz ahí. ¿Qué estaba haciendo usted a los 16? Bueno, este señor a los 16 años, este adolescente a los 16 años lo ponen por rey porque su padre ha muerto. Dice: y Usías, versículo 2, edificó a Elot, son ciudades, y le restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolía. Joven, prácticamente es un niño, pero dice que busca a Dios. En los días de Zacarías, ¿quién es Zacarías? El sacerdote del templo en ese momento. Seguramente Zacarías le daba dirección, y dice que él buscaba a Dios. Entendido en visiones era este señor, y en estos días en los que él buscó a Jehová, Dios le prosperó. Escucha bien, aquí hay una verdad espiritual para ti y para mí. Todos, tú cuando buscas la dirección de Dios, Dios te va a prosperar. ¿Lo estamos creyendo, iglesia? Cuando tú buscas a Dios, difícilmente te vas a equivocar o vas a fracasar. Él va a prosperar lo que emprendas, porque Dios te va a guiar. ¿Estamos? Este es Usías, versículo 6. Y salió y peleó contra los filisteos. ¿Se acuerda que en aquellas épocas Israel constantemente estaba peleando contra los filisteos? Eran su dolor de muelas. Dice: y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnía, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en tierra de los filisteos. Este señor, mire, este es interesante. Este rey tiene 16 años, empieza a crecer, hace un ejército y va y pelea contra los filisteos. Y dice, lo leíste ahí conmigo, rompió el muro de Gat. ¿Alguien se acuerda o a qué le suena Gat? Gat es una ciudad en donde creció un tal Goliat, que es filisteo, un gigante. Este señor lo que hizo, prepara ahí un ejército, va y ataca a los filisteos y les rompe el muro. Recuerda que las ciudades antes eran amuralladas. Y no solo eso, sino que rompe el muro y establece una ciudad en un país vecino. ¿Cómo le llamaríamos en la actualidad a eso? Conquistó otro territorio. ¿Me estás entendiendo? Esto sí era interesante. Dice que fue, rompió el muro y puso unas ciudades en Gad, en Jabnía. Dice que rompió el muro y edificó ciudades en Asdod. Asdod es tierra de los filisteos, en la tierra de los filisteos. Versículo 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. O sea, era un rey que ganaba guerras. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. ¿Quién es Usías? Un rey altamente poderoso. Se hizo tan famoso que llegó hasta las fronteras con Egipto. ¿Quién era él? Tenía un ejército fuerte, poderoso. Ahora, usted piense que usted es un habitante de Israel, de Jerusalén específicamente de esa época, y que su rey se llama Usías. ¿Te sentirías orgulloso de tu rey? Seguramente sí. Es un buen rey que además gana guerras. Es muy poderoso. Obviamente en ese tiempo no se ocupaba la palabra presidente porque no existía ese modelo de gobierno, pero es como si alguien se sintiera orgulloso de quien le gobierna. Dice: sí me representa,
¿Por qué? Porque es una persona con autoridad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Con poder. Este es Usías, altamente poderoso. Dice el versículo 9: edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a las puertas del ángulo y junto a las puertas del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Cuando dice que levantan torres, las torres tenían al menos dos utilidades. Una, servían como torres de vigía, donde los soldados podían subirse y divisar desde lo alto si venían ejércitos invasores o enemigos a querer atacar. Y segunda, esas torres servían como una especie de bodegas en donde se juntaba granos o alimentos. Y este señor dice que al menos levanta 4 torres. Quiere decir que entonces es un pueblo próspero. ¿Me estás entendiendo, iglesia? ¿No le gustaría tener un rey así? Sería padre vivir en un lugar donde el rey conquista, sale con el ejército, gana victorias, levanta, construye y edifica y tiene almacenes llenos de alimento. Dice el versículo 10: asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas. Ahora, recuerda que Israel tiene una orografía un poco peculiar. Generalmente es desierto, no hay agua. Este rey edifica cisternas, vamos, pozos. Crea una red hidráulica para que el pueblo esté tranquilo en ese sentido. ¿Me estás entendiendo lo que digo? Porque además dice que tiene muchos ganados. Estoy en el versículo 10: porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las Vegas. Las Cefelas es un ecosistema, ¿verdad? Es una llanura. Y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. O sea que este rey sabía de agricultura, sabía de sembrar. Él podía sembrar, bueno, estaba bajo su dirección. Ellos podían sembrar en las montañas, en las laderas, tenían viñas, dice aquí la escritura, y labraban, porque él conocía de agricultura. Sabía qué podía sembrar, qué se podía dar en esos terrenos, aunque eran un poco complicados. Vamos, es un rey particularmente importante, conocedor y relevante. ¿Alguien me está entendiendo lo que digo? Ese es Usías. Versículo 11: tuvo también Usías un ejército de guerreros. Escucha, tiene un ejército, tiene ahí un equipo, ¿verdad?, de seguridad, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba y de Maasías gobernador y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados eran 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Tenía un cuerpo de seguridad, ¿verdad?, de 2,000 y tantas personas, y aparte tenía un ejército de más de 300,000 soldados. Es un rey importante. ¿Cómo crees que se sentía Israel cuando veían a Usías? Decían: ese es nuestro rey, él siempre nos va a ayudar. ¿Sabes en quién empezó a confiar Israel? En Usías. Porque Usías, donde iba, vencía, conquistaba, les había hecho obras importantes para que tuvieran agua, conocía de agricultura, no les faltaba alimento, había construido algunas torres, tenía un ejército poderoso, ¿verdad? Y dice aquí que los guerreros eran poderosos y fuertes y ayudaban al rey contra los enemigos. ¿Qué dice el versículo 14? Y Usías preparó para todo el ejército escudos. Todo el ejército tenía escudos, lanzas, yelmos, cozoletes, arcos y hondas para tirar piedras. O sea que armó a su ejército. Tenía un ejército poderoso y armado. Ya hasta me están dando ganas de irme allá, ¿verdad? Así como decir, sí. Dice el versículo 13: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. O sea que también conocía de ingeniería e inventaron máquinas de guerra. ¿Sí lo leyó ahí conmigo? Hace estas máquinas que dice que pueden lanzar flechas, ¿verdad?, saetas, grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso.
construido obras civiles para beneficio del pueblo. ¿Sabes cómo estaba el pueblo de Israel en ese tiempo? Estaba en una zona de confort. No les faltaba nada. Así como usted o yo, cuando sentimos que en la vida todo está saliendo bien y de repente te das cuenta que en el trabajo te dan un aumento de sueldo o de puesto, cuando todas las cosas te salen bien porque lo que emprendes prospera, cuando estás estudiando y las cosas se te van dando, cuando todo marcha perfectamente en tu familia, en tu matrimonio, cuando tienes una salud perfecta, así casi que de atleta, y todo está bien. Pero ¿qué crees? Isaías 6:1 dice: pero un día se murió Usías. ¿Qué crees que sintió la gente cuando el rey Usías se murió? Tristeza, abandono, o como dijera el clásico: ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Verdad que? Porque se acabó toda la seguridad, toda la prosperidad, toda la certeza que tenía el pueblo de Israel, de repente se ve anulada porque ahora el rey ya no está. Y sabes, cuando en nuestra vida cristiana, queridos hermanos, confiamos en todas las cosas que le acabo de describir, cuando todo va bien, generalmente nos olvidamos de ver a Dios. Nos confiamos de nuestra capacidad, de nuestro intelecto, confiamos en nuestras posiciones, confiamos en nuestra capacidad económica, intelectual, confiamos en que tenemos palancas porque conocemos un compadre que está en el gobierno y me puede echar la mano. Pero sabes, un día eso se acaba. Un día eso se acaba. Y por eso la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Dios nos insta a que no confiemos en los hombres, porque tarde o temprano eso se va a acabar, o nos van a fallar o nos van a decepcionar. La Biblia nos anima a confiar ¿en quién? En Dios. Es más, voy más allá. La Biblia nos enseña y nos insta no a confiar solamente en Dios, sino a mirar a Dios. Por eso el que está leyendo Isaías 6 dice: en el tiempo en el que murió el rey Usías, dice Isaías, yo miré al Señor. Estamos hablando hace 2600 años, 600 años antes de Cristo, más o menos. Ahora, este dato es interesante. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando ya muere el rey Usías, la gente de Israel entra en una situación como de: ¿qué vamos a hacer ahora? Y poquito después de esa fecha que les acabo de mencionar, se levantó un ejército muy poderoso. Bueno, un imperio, mejor dicho, el imperio de Babilonia. ¿Alguien se acuerda de eso? Y destruyó a Israel. ¿Y sabes por qué? Porque Israel dejó de mirar a Dios. Lo que aquí la Biblia nos está queriendo decir en Isaías capítulo 6 es que cuando se acaba, cuando ya no tenemos a quién recurrir, cuando lo que creemos que nos apoya, cuando nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, en lo que creemos que es bueno, en lo que tenemos, que un día se acaba, ¿sabes a quién tenemos que mirar? A Dios. ¿Y acaso no esa es la historia de todos nosotros los cristianos? Yo te aseguro que el 90% de las personas que vienen a conocer a Jesús vienen porque un día se les murió el rey Usías, porque un día les empezó a ir mal, se les acabó en todo lo que confiaban, se les acabó la salud, se les acabó los sueños, se les acabó la protección, se les acabó el trabajo, lo corrieron del trabajo, se tuvieron un diagnóstico que no esperaban, sonó el teléfono y le dijeron: tienes un problema de salud grave. Y entonces el que confiaba en su salud, en su trabajo, en su posición o en todo lo que ha construido, se murió. Y la Biblia nos enseña: en el día que murió, en el año que murió Usías, alcé mis ojos y miré al Señor. ¿Alguien está entendiendo lo que digo? Es mirar al Señor. ¿Por qué? Porque tú te puedes apoyar en lo que crees que sabes o que tienes, y te podrá servir momentáneamente, sí, quizás sí, perdón. Pero sabes, eso un día se va a acabar, y lo único que no falla es el favor de Dios y la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Alguien dice amén si lo está creyendo. Israel entonces vivió una estabilidad política, de abundancia, de paz y de seguridad. Pero ¿qué crees que pasó? El día que este señor murió, Israel cayó. Y no solamente cayó, sino dice la Biblia que se corrompió. Ahí en Segunda de Crónicas, avance en el capítulo 27, un poquito adelante, en el capítulo que sigue. Fíjate lo que dice el versículo 2. Versículo desde el 1 dice: de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar,
y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Escucha, pero el pueblo continuaba, ¿qué? Corrompiéndose. ¿Por qué? Porque ahora no estaba el rey anterior, el que les había dado estabilidad, paz, seguridad. Estaba el rey nuevo, que es el hijo del rey, pero ya no era lo mismo. El pueblo siguió corrompiéndose, empezó a desviarse, empezó a caer más y más, cayó en todos los pecados que hemos hablado muchas veces, que aquí los hemos descrito. ¿Sabes? La Biblia nos enseña a través de estos personajes que lo importante es mirar al Señor. Todo puede estar maravilloso, pero un día se va a acabar. Todo puede estar caminando bien, todo parece que un día está bien y todo de repente al otro cambia. ¿Sabes qué es lo importante? Mirar al Señor. Porque cuando tú miras al Señor encuentras seguridad. Mira, le voy a poner un ejemplo. Ahí no lo busque, Mateo 18 dice la Biblia, Jesús le dice que cuando está hablando ahí con un grupo de personas, le dice a estas personas que los ángeles del Señor siempre están mirando su rostro, ¿verdad que lo ha leído? Mateo 18 dice que los ángeles del Señor siempre están mirando su rostro. Ahora, cuando tú miras al Señor, iglesia, cuando conocemos al Señor y lo miras, en Él vamos a encontrar ¿qué? Seguridad, paz. Que aunque las cosas estén mal, aunque ya se murió el rey Usías, cuando tú miras al Señor puedes confiar en que las cosas van a estar bien. ¿Por qué crees que dice la Biblia que los ángeles miran al Señor? Le voy a poner este ejemplo. Piense cuando usted era niño, o si tiene hijos lo va a entender perfectamente. De repente vas tú, no sé, vas en el carro, vas caminando, llevas a tus hijos y sucede algo, no sé, algo ahí perturbador, un accidente, una situación que saca de control. ¿Qué es lo primero que hacen tus hijos cuando pasa algo así? Te voltean a ver. Y depende de la cara que vean en ti, sabrán qué es lo que está pasando. Si ven que tú te asustas, ¿qué crees que va a pasar con ellos? Se van a asustar. Pero si ven que tú estás seguro, que tienes las cosas bajo control, mi papá, no pasa nada, aquí está mi papá. ¿Estás de acuerdo conmigo? Los ángeles miran siempre al Señor porque saben que cualquier cosa que pueda pasar, Dios la tiene en control. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando tú miras al Señor, haz de cuenta que te puede pasar cualquier cosa grave, delicada, estás pasando una situación muy complicada en tu vida. Si tú miras al Señor, el Señor no se va a espantar por eso. El Señor no te va a transmitir ninguna inseguridad, ninguna desconfianza, porque Dios siempre tiene todo bajo control. ¿Me estás entendiendo? Y entonces, ¿qué pasa? Estás tú en tu casa, Señor, ¿qué hago? Mira, tengo este problema. Y volteas a ver su rostro y Dios tiene el rostro de seguridad. No se espanta por tu problema. ¿Qué vas a sentir tú? La seguridad de que Dios está contigo. ¿Alguien me está entendiendo lo que digo? Imagínate que Dios se espantara por tu problema. ¿A quién corremos, verdad? Pero tú y yo sabemos que el Dios que adoramos y que conocemos es todopoderoso, amén. Y entonces cuando tú tienes un problema, una situación que dices, ya no sé cómo hacerle, todo estaba tan bien, pero de repente me derrumbó el mundo, tú volteas a mirar al Señor y ves que el rostro del Señor te transmite la seguridad y la paz de quien tiene todo bajo control. ¿Quién dice amén a eso? Por eso Isaías dice, el día que se murió Usías, yo mejor me volteé a mirar al Señor. Y Dios le da una visión de quién es Él y le demuestra que es glorioso, poderoso, sublime, santo. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Entonces quiero que usted, para empezar a cerrar esta pequeña reflexión, que sepamos o que estemos conscientes de que cuando se acaba la seguridad, la protección, que cuando todo parece que ya deja de estar bien, nos acordemos de mirar al Señor. Pero ojo, esto es importante. Usted me dirá, pastor, entonces nada más tengo que mirar al Señor cuando las cosas van mal. No, también cuando están bien. Es más, te diría yo algo, no debes de apartar tu mirada de quién es Dios. Diario, todos los días tienes que mirar al Señor. Señor, quiero mirar hoy por tus caminos, ayúdame, quiero contemplarte hoy, quiero poner mi seguridad en ti. Las cosas estén bien o estén mal. ¿Me estás siguiendo, iglesia? Mira, me gustaría decirle lo contrario, pero no puedo porque le mentiría. Si usted es de los que está orando, Señor, ayúdanos, que el mundo mira cómo está, que las cosas se mejoren, que todo vaya para mejor, estás perdiendo el tiempo. Las cosas no se van a poner mejor. No estás perdiendo el tiempo por orar, sino por orar de esa manera.
Está profetizado que todo va a peor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y entonces, ¿cómo ves a la gente que está en el mundo? Preocupada, angustiada. Ahorita no, porque está el mundial y todos estamos celebrando y contentos, ¿verdad? Pero espérate unos días que se acabe el mundial. Vamos a volver a nuestra realidad. Y entonces la gente va a empezar con preocupaciones, angustias, y tú sabes que el mundo va cada vez a peor. Pero usted que conoce al Señor, su reacción, mi reacción debe de ser la que la Biblia nos dice: cuando vean que ese día se acerca, levanten su cabeza, ¿verdad? Miren al cielo y alégrense, porque su redención está cerca. Aleluya. Entonces, ¿por qué? Porque usted mira hacia el cielo y sabe que aunque las cosas se están poniendo peor, aunque las cosas en el mundo cada vez están más difíciles, aunque hay guerras, rumores de guerras, terremotos, dice la Biblia, pestes, plagas, aunque hay violencia, aunque el amor de muchos se ha enfriado, aunque la maldad se ha aumentado, tú volteas a ver el rostro de tu Señor, ¿verdad? Y sabes que las cosas están bajo su control. Aquí lo interesante de Isaías, queridos hermanos, es que nos enseña y nos dice: miren siempre al Señor, cuando las cosas están bien y cuando están peor. Si nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, te voy a decir algo: te vas a enfermar, te vas a deprimir, te vas a angustiar. ¿Cuánta gente vive en el mundo en la actualidad llena de estrés, de ansiedad? O la palabrita, una que acabo de descubrir hace un poco de tiempo, el cortisol. ¿Ha escuchado de eso? Ajá, antes era el estrés. A mí me tocó en los 90s. El estrés era la palabra de moda cuando era yo más joven. Ahora es el cortisol. ¿Sabes por qué es angustia, es miedo? ¿Sabes por qué? Porque cuando ves que todo está mal, ¿a quién miras? Y la gente que no conoce al Señor se apoya en las cosas que cree que tiene. Pero sabes, eso no te va a ayudar. Lo único que nos puede rescatar y que nos puede sostener es que estemos mirando al Señor continuamente. ¿Estás de acuerdo conmigo, iglesia? Y entonces tú te levantas cada día y le dices: Padre, ayúdame a mirarte hoy. Quiero mirar por tus caminos. Dame dirección, que tus ojos estén sobre de mí. Quiero mirarte. Pero escucha, cuando Isaías ve al Señor, los ángeles, o en este caso los querubines, hacen una descripción de quién es Dios. Y hacen algo y dicen que Él es ¿qué? Santo, santo, santo. Entonces, ¿qué puedo o qué tengo que hacer yo para mirar al Señor? Yo no puedo mirar al Señor si estoy viviendo en medio de la inmundicia. ¿Me estás entendiendo? Entiéndase, pecado. El pecado me va a estorbar para yo poder mirar al Señor, que es santo. Para yo poder mirar al Señor tengo que alinearme, perdón, tengo que venir a Él y: Señor, ayúdame, límpiame, santifícame, porque de otra manera yo no puedo mirar al Señor. ¿Alguien está entendiendo lo que digo? Si tú oras cada día: Señor, ayúdame a mirarte, porque mira, quiero apoyarme, quiero confiar en ti. Pero si tu vida, si mi vida está llena de pecado, difícilmente lo vas a poder mirar. Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. Tú lo has leído. Sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces, aunque le estés pasando mal y tú digas: Señor, quiero mirarte, pero si no vives una vida de santidad, no lo vas a poder mirar. Y eso de verdad es una desgracia. Porque entonces ahora, ¿quién nos podrá ayudar? ¿Quién nos podrá sacar adelante cuando estemos pasando los momentos difíciles, querida iglesia? Y termino con esto: los momentos difíciles, la muerte de Usías, lo digo de una forma metafórica, no es opcional. Todos, tarde o temprano pasaremos por momentos difíciles en cualquier área de tu vida, en la que me digas. Es parte de la vida. Pero por eso Dios provee y suple el remedio. Dice: cuando las cosas estén mal, voltéenme a mirar, dice el Señor. Pongan sus ojos en mí. ¿Cuál es la única condición que pide Dios? Que vivamos en santidad. ¿Quién dice amén? ¿Verdad que Dios es bueno? Nosotros confiamos en un Dios verdadero. Tú y yo creo que no confiamos en nuestras capacidades. Y no es que esté mal que confíes en tus habilidades. Claro, si te sirven de algo, hazlo. Pero si tú crees que eso es más importante que confiar en Dios, tarde o temprano se te van a acabar las fuerzas, se te acabará el intelecto y vas a fracasar. Y tarde o temprano un día se te va a morir el Usías en el que habías confiado. Es mejor confiar en Dios. Es mejor confiar en Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no falla. Aquí la Biblia nos describe que Usías es un rey poderoso, ¿verdad que lo leíste conmigo? Bueno, confiar en Dios es mejor que eso, porque el Señor es el Dios todopoderoso. Entonces es mejor confiar en el Dios todopoderoso que en un rey poderoso. ¿Me estás entendiendo? ¿Cuál es la condición? Tener unos ojos de santidad
para mirar al Señor. Así que yo quiero pedirte que te pongas sobre tus pies y vayas a tu casa, medites en lo que acabamos de hablar y digamos: Señor, ayúdanos a mirarte todos los días. Queremos contemplarte. Esto es, iglesia, es algo que tú y yo tenemos que desarrollar como un hábito. En tu oración dile: Señor, ayúdame a mirarte. Ayúdame a mirarte. No importa que estés pasando una racha buena. Si estás atravesando una racha negativa, con mayor razón. Vamos a pedirle al Señor: cierra tus ojos y abre tus ojos espirituales. Dile: Señor, quiero mirarte, quiero contemplarte. Sé que a veces pasamos problemas, adversidades. Tal vez hoy, en este día, alguien de los que me está escuchando, me va a escuchar, está atravesando una situación difícil. Tal vez en su salud, tal vez en su economía, tal vez en su relación con padres, con hijos, tal vez alguien está pasándola mal. Es el momento de mirar al Señor, que es santo, el todopoderoso, el que sí nos puede ayudar, el que sí nos puede sostener, el que nos puede sacar de esa situación adversa. Y sabes, porque hasta el día de hoy el Señor nos sigue amando, porque Él es bueno. Padre, en el nombre bendito de Jesús, creemos a tu palabra, Dios. Ahora, en este momento, Señor, oramos, Dios, que nos permita, Señor, conocerte aún más profundamente, que te reveles a nuestra vida, que nuestros ojos, Padre, puedan mirarte, Señor, aún en estos problemas, aún en estas dificultades, Señor. No queremos confiar en nosotros, no queremos confiar en nuestras habilidades o capacidades, Dios. No queremos confiar, Dios, en nuestro intelecto. Confiamos en el Señor todopoderoso, el que hace, el que pelea, el que va por nosotros, Dios. Señor, perdónanos si nos hemos creído suficientes o autosuficientes, Padre. Depositamos nuestra confianza en ti, sabiendo que tu brazo no se ha acortado, Dios, para sostenernos, Padre. Queremos aprender a confiar en ti, Señor, que en medio de las tribulaciones, en medio de las adversidades, nuestra mirada, Señor, esté fija y permanente en ti. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, Padre, desde el más pequeño hasta el más grande, Dios, a quien hoy está orando y te dice desde su corazón: Dios, ayúdame porque quizá he confiado en mis fuerzas, pero ahora sé que no es suficiente. Quiero aprender a confiar en ti, Señor. Padre, esta palabra, Dios, esta reflexión de esta noche, te pido que sea grabada en nuestro corazón y nos permitas, bendito Señor, estar, Señor, recibiéndola, Señor, analizándola, guardándola como una semilla en nuestro corazón. Queda sembrada pues en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios es bueno, iglesia. Confiamos en Dios, ¿verdad? Entonces usted tenga la convicción de que mirando al Señor, Él tiene siempre el control de todo. Vamos a orar por la ofrenda, ¿le parece bien? Y voy a dar algunos anuncios. Mi Señor, gracias porque este tiempo es para nuestro crecimiento.